sesión, un nuevo encuentro aquí en Castro TV. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están junto a nosotros en la ciudad y que por supuesto recuerden, nosotros estamos en Voces Comunitarias comenzando un programa más y que por supuesto quiero contarles que estamos, recordar por aquellas señales que estamos también donde usted nos puede sintonizar, donde se ve Castro Municipio, desde Concepción a Coyhaique en la señal 59 de Telsur, señal 5 también de Inet Américas en nuestra ciudad de Castro, del cable, y en la señal abierta también, señal 2 específicamente, y las redes de Facebook y YouTube en Castro Municipio TV. Son los lugares donde usted puede vernos. Recordar que también a través de nuestra página en Facebook quedan alojados nuestros programas de Voces Comunitarias, el cual tiene como misión especial poder entregar aquello que está ocurriendo en la comuna de Castro, el tejido social de todos los niveles. Hablamos del mundo social, las juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos solidarios que existen también en la ciudad, y el mundo religioso no puede estar ajeno a nosotros. Somos parte de este tejido, son parte de las iglesias. Y hoy quiero contarles que en este día martes, una semana muy especial, vive la comunidad franciscana. Estamos a puertas, a un día ya de vivir. Recordar, 4 de octubre es el día de San Francisco. La comunidad franciscana ha entregado muchísimos años, tiene más de 450 años aquí en la ciudad de Castro, y por supuesto las vidas de muchas personas han pasado aquí para que la comunidad esté presente, pero también sirvan para el desarrollo espiritual y humano de muchas personas de aquí, de la ciudad de Castro y de Chiloé en general. Así que hoy día vamos a hablar sobre el centenario que se está viviendo ya en cuanto a la comunidad franciscana, pero también quiénes son, qué son. A lo mejor no siempre usted conoce el mundo de una iglesia, ¿sí o no? De una parroquia. Hay un sinnúmero de grupos que trabajan silenciosamente también en nuestra sociedad castreña. Y después de esta introducción vamos a contarles que están con nosotros el párroco de la Iglesia Apóstol Santiago, que está al alero de la comunidad franciscana, el padre José Manuel Hernández. ¿Cómo está? Hola Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos, muchas gracias. Qué bueno. Así bien para todos los que ven este programa y también para ti. Muchas gracias. Y el hermano Pablo Rojas, que nos acompaña también hoy día para comentar también desde su visión, su perspectiva, lo que han sido también su vida acá y también como franciscano. Hermano Pablo, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Tengan un saludo, paz y bien. Gracias por la invitación. Muy bien, pues. La comunidad franciscana tiene una larguísima vida acá y ustedes también han sido parte de esta historia final. Y también estamos a puerta de vivir uno de los santos más reconocidos del mundo en general. Hay muchos, pero San Francisco yo creo que no hay nadie que pueda decir que no lo conoce, entre otras cosas. Y San Francisco tuvo una vida, bueno, desde joven hasta que tuvo una conversión específica. Y contémosle a aquellos que no la conocen, porque a lo mejor es una historia repetida para ustedes, pero hay generaciones que no necesariamente tengan que conocer quién es San Francisco. De manera muy sencilla, decir que Francisco fue un hijo de su tiempo, que anhelaba lo que en la sociedad se esperaba: poder, gloria, participar, ¿cierto?, de las cruzadas. Su familia era comerciante, podríamos decir que tenía un buen pasar. Las fuentes franciscanas nos dicen también que San Francisco era un tanto vanidoso. Entonces, bueno, desde esas búsquedas profundas de él se da cuenta que todo esto que yo acabo de decir no le llena, no le va dando sentido a la vida, y desde ahí comienza a colocar oído a lo divino, a lo celestial, que nosotros podríamos llamar Dios. Y desde ahí Francisco comienza con un proceso de conversión interno, y lo más característico de San Francisco es que deja todo lo que tenía, todos los bienes, y abraza un estilo de vida sencillo, y él dice que se desposa, este es el lenguaje que él usa, se desposa con dama pobreza para seguir a Jesús. Y ahí está el centro de la vida de Francisco, la persona de Jesús. Lo deja todo, cambia, gira por seguir a Jesús. Ahí Pablo puede también, hermano, ¿cómo lo ve usted? aportar. A lo mejor
desde la perspectiva de hoy también? Mira, a mí me toca muy desde lo personal porque yo para haber ingresado a la orden, yo había terminado mi carrera y todo, y Francisco era caballero. Francisco tenía esa búsqueda de ser caballero, fue a las cruzadas, por gloria, por honor, y bueno, yo en mis búsquedas también personales, yo me veía en tribunales de justicia, me veía como abogado, trabajando. ¿Usted es Y- abogado? Sí, y el tema es que me encontré con los pobres de la Recoleta. Y Francisco se encuentra con el leproso después de una derrota en el campo de batalla. Y así como Don Quijote, cuando se encuentra con el caballero de la Blanca Luna y cae del caballo, como San Pablo también cae de su caballo cuando se encuentra con Jesucristo, San Francisco se encuentra con los pobres de su tiempo y eso le hace el cambio de ser un hombre que quiere ser caballero, un guerrero, a ser este caballero pero por el reino de Dios, que mantiene un poco esa nobleza, y por eso también lo que dice el hermano José, de que se quiere desposar con la dama pobreza, así como los caballeros tenían sus doncellas, la doncella de Francisco es la pobreza. Y así como aquel tiempo también entra, podríamos llamarlo en una contraposición, porque uno dice, no, es que yo quiero que mi hijo, como padre lo digo, y yo creo que el padre Francisco pensaría lo mismo, quiero que él tenga mucho dinero, que él tenga mucho esto, que tenga, no sé, mucha riqueza, entre otras cosas. Pero él pensó en otra riqueza, él vio otra cosa en el pobre, y sobre todo, para él Jesús fue un modelo, pero así como otros santos lo tomaron como modelo, no sé, San Benito se fue a Monte Cassino y vivió la vida ahí con otro carisma, él vio la pobreza y dejó todo, absolutamente todo. Entró en conflicto con su madre sí lo quería, Exacto. Dona Pica lo quería mucho y lo trataba de entender. Ahora me imagino que para un padre igual debe ser difícil poder entender a este joven que primero era como lo que yo quería como padre y de repente me sales con esto. Esa transformación tuvo que haber sido un poco dolorosa para los padres, pero también significó algo muy grande para él y su cambio de vida. Eso y el cambio de vida Sí. radical. O sea, este cambio de paradigma de Francisco, como bien lo dices tú, no le fue fácil. El papá llegó a encarcelarlo en su casa para que, También. porque Francisco empezó a repartir lo que tenía, las telas que vendía su padre, telas finas, se la empezó a dar a los pobres, entonces lo encarceló. Sin lugar a duda que no la tuvo fácil, pero cuando están esas convicciones profundas, verdaderas del corazón, en el fondo todas estas dificultades a lo largo del tiempo van diluyéndose, van cayendo, se van terminando. Y finalmente Francisco se libera de todo y comienza esta nueva vida, digamos, que es muy significativa. Y es significativa porque la vida de Francisco, el año 2026, vamos a estar celebrando 800 años de la Pascua de San Francisco. Y uno dice, ¿cómo un santo o un personaje de hace más de 800 años atrás, 800, sigue resonando en la vida actual de nuestra sociedad? Como bien decías tú, San Francisco es un santo sumamente popular, conocido por varias dimensiones. Y por sobre todo, este tema, yo me imagino que los papás, por las biografías que he leído, igual dirían, mi hijo debe estar loco en algún minuto, ¿no? Exacto. Entonces, porque ¿cómo va a dejar la riqueza? Fue una transformación para él. Yo no sé si su padre alguna vez no sé, los anales de la historia, no sé si hay alguna parte donde se reconcilió con él definitivamente, no se sabe. Parece que no. Las fuentes franciscanas, que es lo que tenemos para decir algo, no dice nada. No sé si hubo reconciliación. Lo que sí hay una vinculación muy fuerte de Francisco con su madre. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque los textos de San Francisco hablan mucho de la maternidad. Y no se refiere a una maternidad biológica. Él dice, por ejemplo, cuando nosotros los cristianos comulgamos al Señor, hombres y mujeres, somos madre de Jesús, porque lo recibimos y está dentro de nosotros. Y él dice una imagen muy bonita, y lo damos a luz por medio de nuestras obras. Entonces, tú por medio de ese lenguaje maternal de Francisco, descubre que con su mamá, claramente la vinculación era
intensa. Con su papá no fue tan buena y por lo menos la fuente franciscana no dicen en ningún momento que hubo encuentro o reconciliación. Eso. Hay un episodio bien fuerte con respecto a la visión con el papá, que tiene que ver con respecto a cuando Francisco está en la plaza de Asís y se encuentra con el obispo, y el papá va a denunciar a su hijo frente a la autoridad canónica, ya que en la civil Francisco ya se había declarado parte de la iglesia. Entonces el papá presenta su querella contra su hijo, y en esto el obispo atiende a Francisco, y Francisco le dice algo súper fuerte. Le dice: bueno, desde ahora solamente diré Padre nuestro que estás en el cielo, y se despoja de todo, devolviéndole todo lo que el papá le había dado. Entonces esa figura de despojo... De desnudez, porque queda desnudo, ¿cierto? Queda Pablo, desnudo. Queda desnudo. En la plaza. Entonces ahí el obispo lo desnuda, a Francisco, que está desnudo, lo arropa con su capa, como signo de protección de la iglesia, pero por otro lado ese despojo de esa desnudez, y que de alguna otra forma uno piensa, bueno, es el corte con el proyecto, con los proyectos ya establecidos, que el papá tenía para él, un mercader o un caballero, corta con ese proyecto para entrar con este otro proyecto, que es un hombre pobre que va desnudo por el mundo, con esa transparencia para abrirse a las posibilidades de este nuevo padre que es Dios. ¿Y sabe por qué señalo esta contraposición del mundo de antes con el de hoy también? Porque hoy día vivimos un mundo materialista, Sí. y un hombre que cortó todo eso, que vio otras cosas en Jesús para mostrarlo también desde su forma, porque comenzó a andar por las calles de Asís, empezó en algún minuto cuando llegó a la iglesia de San Damián, que fue una cosa importantísima en su vida, y que la cruz de San Damián aparentemente le habló y le dijo: reconstruye mi iglesia. Exacto. Claro, él pensó que era la iglesia estructural o física, y empezó a juntar piedras por toda la ciudad, entre Exacto. otras cosas, pero era al final la iglesia Desde dentro. de dentro. Exacto. Así fue, ¿no? Exacto, padre? así es. San Francisco, cuando Jesús, en esa imagen bella del ícono de San Damián, le dice: Francisco, ven y repara mi iglesia, evidentemente Francisco entendió lo más concreto: construcción, reparar. Pero a lo largo del caminar y de la maduración de la fe, de su vocación, se da cuenta que el Señor le pide reparar la iglesia desde dentro. En el fondo, colocar la mirada en la persona de Jesús y que éste vaya iluminando la realidad en el fondo. Porque en estas instituciones que son humanas, también hay ciertas dificultades, pero Francisco, estando dentro, quiere y nos invita a todo a colocar la mirada en Jesús. Él es el referente y Él es el modelo a seguir. Desde ahí renovamos, transformamos. El mundo nos vende que es más importante tener dinero, tener cosas, pero San Francisco lo entendió de otra forma. Sabemos que el dinero y todo ese tipo de cosas también se necesitan, Sí. pero no para acumular sin sentido. Entonces él entendió eso y nos da a lo que voy es que el mensaje es nuevo siempre. Exacto. ¿Sí o no? Siempre nuevo. Siempre. Porque la situación de poder, oye, no, yo quiero materializar, quiero tener todo, quiero tener un auto, quiero tener una casa, pero ahí no está la felicidad, ¿sí o no? No, no. ¿Podríamos decirlo así? De hecho, hay algo que es muy bonito cuando Francisco comienza a predicar, y él decía por las calles: el amor no es amado. Y en esto uno puede ver de que Francisco se reconoce un ser amado por Dios. Él se siente amado y quiere amar y busca ese amor en los que la sociedad de aquel entonces Detesta, ¿no? detesta. O sea, a un leproso, por ejemplo, que por la enfermedad le genera repulsión, Francisco en su testamento dice que esto le genera dulzura en su corazón. Y él descubre también en muchas otras cosas que este amor que Dios nos regala pasa a segundo plano porque se vive un mundo de guerra. De hecho, hay un texto precioso que a mí me encanta mucho, que es el tema del lobo de Gubbio, que no es, Son muy reconocidos. no es el lobo el que representa, sino que es una persona en una sociedad en la cual ha sido abandonada, dejada de lado, pero por eso es una persona que se ha convertido en un ser agresivo y que ataca a los pobladores de Gubbio. Pero cuando Francisco llega, lo acaricia,
le da de comer y hace las paces con los pobladores de Gubbio, ese lobo se reconcilia con la ciudad y es parte. Entonces, ese es el reflejo del amor que Francisco nos presenta, que es el amor de Dios que es para todos. Padre José Manuel, este hombre pobre de este lugar tan pequeño, de una ciudad que a lo mejor no era ni reconocida en aquel tiempo, que hoy en día uno dice así, yo creo que hasta un islamista sabe quién es, sí. Porque también fue a misiones San Francisco, entre otras cosas que justo me hizo recordar, hasta que llegó un momento que tenían tantos hermanos de ustedes que tuvieron que hacer una regla, que la armaron, pero tuvieron que irla a presentar al Papa. Entonces, el que no tenía ni la... O sea, me imagino que había mucho rumor en Italia, pero no tenía, digamos así, ningún pituto para ir a hablar con el Papa. Entonces dijo, voy a tratar de entrar. ¿Y cómo fue esa historia? Mira, eso es súper importante porque el movimiento franciscano realmente es del espíritu. Primero, cuando Francisco se convierte, comienza a vivir el Evangelio, lo que Jesús le va pidiendo, van llegando hermanos, hombres que le dicen, oye, yo quiero vivir lo que tú estás viviendo. Y cuando ya son 8, 9, Francisco tenía clara conciencia de ser miembro de la iglesia, la reconoce como madre. Entonces Francisco dice a los hermanos que le seguían, vamos a ir donde el Papa, para que el Papa apruebe esto que estamos viviendo. Y Francisco lo único que hace es juntar citas bíblicas y se las presentan al Papa. Pero a lo que voy con esto es que los que van no son curas, son laicos. El movimiento franciscano inicialmente es un movimiento laical. Son hombres que dejan sus proyectos que tenían para abrazar y para seguir a Jesús. Y esa es una novedad importante de la época, porque los monasterios o las otras órdenes eran clericales, pero este es un movimiento laical. Bueno, y el Papa le dice esto, en el fondo yo no te lo puedo aprobar porque son puras citas bíblicas que lo puede vivir cualquier cristiano, pero vete en paz. Y cuando ya son muchos hermanos, más de 5.000, nos dice la fuente franciscana, ahí Francisco, con los hermanos que ya habían entrado, habían hombres más doctos, habían clérigos, comienzan a construir en comunidad este texto que nosotros llamamos la regla novulada, porque es la regla que no tiene la aprobación papal, pero después, en el año 1223, Francisco vuelve a escribir con la comunidad, con la fraternidad, otra regla que responde a los cánones jurídicos, canónicos, legislativos de la época, y el Papa dice, ok, esto que ustedes proponen, la Iglesia se lo aprueba. ¿Y es verdad que tuvo un sueño el Papa y veía a San Francisco como sosteniendo la Iglesia, ¿no? Yo veí, esta fue la persona que yo soñé que sostenía la Iglesia. Era la Iglesia católica, en el fondo, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuando uno va estudiando el tema de la regla, uno descubre algo que es muy bonito, que está hablando de que la Iglesia está viviendo un tiempo sinodal también, que significa caminar juntos. Esto fue una construcción de muchos hermanos. Y eso también uno lo va descubriendo en la misma regla, que si bien Francisco vive, invita a vivir, pero también los hermanos van haciendo sus aportes también en esto de la regla. La Iglesia también hace sus aportes. Ahí, si no me equivoco, ya estaba el cardenal Ugolino acompañando ya a la orden en esto, que era el representante de la Iglesia de Roma. Entonces, si se va dando cuenta, son los hermanos, es el propio fundador, que es Francisco, más la Iglesia, que van haciendo este camino juntos y van construyendo este texto. Muy bien. Estamos hoy, ¿sí? Sí, sabes que quería decir algo, es que Francisco se concibe en el fondo como un hombre, él en su fuente dice un hombre inútil, sencillo también, porque él no se presenta a los hermanos como un líder. Yo escribo, esto es lo que ustedes tienen que vivir. No, Francisco tiene otro modo, por decirlo así, de liderar. Y esa es una enseñanza para nuestro tiempo. Francisco es un líder que refleja lo que vive, su experiencia, el Evangelio, pero también lo que los demás pueden ir aportando. Y ese es un dato bien
bien significativo. No se presenta como un líder que se la sabe toda, sino que un líder que al mismo tiempo va haciendo proceso y va soltando ciertas cosas. Es interesante ese aspecto. No lo he visto, no lo había dimensionado así. Estamos hoy junto al padre José Manuel Hernández, el párroco de la Iglesia Apóstol Santiago, y el hermano Pablo Rojas, aquí en Voces Comunitarias. Pasa rápido el tiempo, en la historia quedaron algunas cosas por contar, pero vamos a ir a una pausa y ya estamos de vuelta y después vamos a hablar un poquito del centenario y la vida que tiene la Iglesia Apóstol Santiago en la ciudad de Castro con todos los grupos, entre otras cosas, y mañana que se celebra el Día de San Francisco, 4 de octubre, entre otros. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Si ahora eres FONASA, inscríbete en tu centro de salud. Acércate a tu centro de salud e inscríbete con la asistente social. Haz el trámite remoto a través del Departamento de Salud al fono contacto +569 751 612 90. Castro Municipio y la Corporación Municipal, preocupados de tu salud. Mejoramiento de la sede René Schneider. Este proyecto busca rescatar este espacio comunitario emplazado entre las calles Arica con Juan Martínez de Rosas a través de una intervención de mejoramiento, reorganización y ampliación de sus espacios. Su financiamiento será mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL del Gobierno Regional Los Lagos, cuya adjudicación está contemplada para el mes de noviembre, una vez finalizado el proceso FRIL 2023 y la licitación de obras para diciembre del presente año. Ya estamos de vuelta, esto es Voces Comunitarias. Hoy hablando sobre los franciscanos en la ciudad de Castro. Un poco de historia, San Francisco fue la primera parte, pero esta segunda parte queremos hablar sobre la vida de la parroquia y que están en un centenario. Padre, cuéntele a la comunidad que la vida de la parroquia Apóstol Santiago es muy viva, porque tiene muchos grupos de todos tipos, porque de repente la gente puede ir a misa y, bueno, los ve a ustedes lógicamente desarrollando esta labor, que es parte de su vocación. Pero no es solamente eso, hay muchas cosas más que desarrollan. Pastoral social, van a las cárceles de la ciudad de Castro, hay encuentros de padres en el espíritu, bueno, entre grupos juveniles, no sé. Cuénteme usted a la comunidad. Sí, la parroquia Apóstol Santiago de Castro tiene una rica vida, podríamos decir, muy dinámica también, porque en ella se congregan, se convocan adultos, jóvenes, niños, gente de mediana edad, que de alguna manera todos ellos van aportando a la vida y a la riqueza de la comunidad parroquial. Y dentro de nuestra comunidad parroquial hay varias dimensiones. Nosotros como comunidad lo tenemos dividido por áreas. Está el área de liturgia, que tiene que ver todo con el culto, con las celebraciones de la Eucaristía, los servicios que hay en ella, lectores, el coro, los animadores, etc. También está el área de los movimientos, que son grupos inspirados por el Espíritu que dan riqueza a la iglesia. Dentro de ello está el grupo carismático, el movimiento de Papá en el Espíritu EPE, encuentro matrimonial. Ahí también nosotros agregamos a la Orden Franciscana Seglar, que estamos tratando de reactivar. Esta es una orden para hombres y mujeres, solteros y casados, que quieren abrazar la vida franciscana. Después tenemos el área de la catequesis, todo lo que es sacramental, matrimonio, bautismo, primeras comuniones, confirmaciones.
y finalmente está el área de la pastoral social, y esta es un área de la parroquia muy rica y muy potente, porque como comunidad parroquial se visita la cárcel 2 veces a la semana, se da alimentos a hermanos en situación de calle, la comida, y también a familias una bolsa de mercadería al mes. Lo que no se ha podido hacer aún es la visita al hospital y al hogar de ancianos por esto de la pandemia, pero creemos que esto ya va a ir pasando, decantando, sí. Y eso, nuestra vida social principalmente es bien conocida también en la parroquia. Recuerdo haber escuchado cuando llegué que en el tiempo de pandemia la pastoral social de la parroquia fue muy potente, fue muy importante, ayudó a más de 100 familias mensualmente. Fue un trabajo grande que hicieron los hermanos franciscanos y también los fieles laicos. Así que agradecido. Siempre es necesario expresar lo que decimos creer, porque la parte social es una expresión de nuestra fe. Compartimos lo que tenemos, nos preocupamos por los que están privados de libertad, por los ancianos, por los que la pasan mal, porque creemos en un Jesús de la vida, en un Jesús que se compadece. Ese es el movimiento en el fondo. La pastoral social es fruto de la experiencia del encuentro con la persona de Jesús. Con la fe, entre otras cosas. Estaba pensando, absolutamente. Bueno, hay una parte en el Evangelio que señala, cuando lo hicieron con estos desconocidos, lo hicieron conmigo, ¿no? Dice Jesús, entre otras cosas. Y me estaba acordando, por ejemplo, de lo que es el comedor fraterno el día domingo, entre otras cosas, no sé, tantas cosas que hay, pero igual es importante. Y uno va conociendo las historias también de las personas. Yo actualmente estoy acompañando a la cárcel también, y uno ha ido descubriendo, y de hecho hace un par de fines de semana atrás llega un chico de los que salió en libertad a agradecer también la labor de la pastoral carcelaria en Castro, y de uno de estos mismos chicos que venía al comedor. Entonces uno va viendo que también el trabajo que se realiza es de manera integral. Pero también algo que nosotros compartíamos con el hermano José también es un par de fines de semana atrás, que fue el encuentro de catequista en Dalcahue, es que se da también que cuando se vive una bonita catequesis, se participa en la iglesia, te van abriendo otras posibilidades, otros horizontes, porque empiezas a vivir tu fe desde también la experiencia del encuentro con los demás. Y que eso significa o servir desde la liturgia, o servir desde lo social, o ser catequista. Entonces, siempre esa experiencia con Jesús va invitándote a algo nuevo, y que de cierta manera la pastoral social es reflejo de esto también. Exactamente. Me estaba acordando de otra cosa también importante, que es en parte el desarrollo de la fe de las personas que están en la parroquia. Es que ustedes se han preocupado muchísimo, y me parece muy importante señalarlo, de que ustedes, por ejemplo, en el mes de la Biblia, bueno, vamos a hacer una jornada de estudio sobre la Biblia. En el mes de otra situación, bueno, hoy nos juntamos a analizar el tema de tal y tal cosa. Lo están formando constantemente a las personas, y eso también es muy importante. Sí, yo creo que toda persona bautizada debe saber dar razón de su fe. Y para eso hay que formarse, hay que estudiar, porque los tiempos que vivimos también lo van exigiendo. Cuando uno se encuentra con personas, por ejemplo, que no creen y te preguntan y cuestionan, uno tiene que dar respuestas también desde la razón. Es súper importante la formación del laico y la formación también nuestra, y es verdad, nuestra parroquia está constantemente formando a sus agentes pastorales, y estas formaciones no están cerradas, son siempre. Nosotros invitamos a toda persona de buena voluntad, bautizado, que quiera participar. Un taller de doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, entre otros tantos temas que exacto. entre otros tantos temas. Hablemos sobre el centenario. Este centenario, ¿qué busca? ¿Cuál es el fin un poco franciscano, este centenario franciscano? Lo primero, decir que los centenarios son hitos importantes en la vida de San Francisco. Y estos centenarios comenzaron este año, el año 2023,
estamos celebrando 2 centenarios nosotros. La regla de vida de San Francisco y el primer pesebre viviente que San Francisco creó. La tradición del pesebre viene por San Francisco de Asís. Y eso se llama Grecho, porque Grecho es el lugar donde Francisco lo recrea. El año que viene, el 24, estamos celebrando los estigmas de San Francisco. El año 25, la creación del Cántico de la Criatura. Y el año 26, que es el gran centenario, los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Entonces, estos centenarios van también marcando nuestra vida parroquial, porque de alguna manera nos van volviendo a colocar la mirada en la persona de Jesús. Porque San Francisco es un hombre cristocéntrico. Si nosotros nos quedamos solo con San Francisco, estaríamos sumamente perdidos. Uno debe hablar, debe seguir a San Francisco, pero para llegar profundamente, para configurar la vida y el corazón a la persona de Jesús. Si se dan cuenta de lo que el hermano nos ha comentado en cuanto a los centenarios, si uno lo mira desde los ojos de Jesús, ya, regla es la palabra de Jesús, el Evangelio. Posteriormente tenemos Grecho, el nacimiento de Jesús. Después, el próximo año, veremos la muerte de Jesús, pero a los ojos de San Francisco, que San Francisco quiere tener la llaga de Cristo, ya que siente el sufrimiento de la humanidad. El año siguiente, el Cántico de las Criaturas, Jesús se siente una persona contemplativa de la obra de su Padre Dios, y cómo también eso lo vamos viendo desde otro horizonte. El Cántico de las Criaturas también invita a la paz, ya que Francisco arregló problemas de las personas que estaban en conflicto en aquellos años con este cántico, además de alabar a Dios por todas las cosas bonitas que ha hecho. Y finalmente, si pensamos en la muerte de San Francisco, nos hace pensar en algo que todos los cristianos anhelamos, que es la vida eterna, que es como Jesús, mediante su resurrección, nos promete esa vida eterna. Entonces, si se van dando cuenta, lo que nos dice el hermano José es recordar la vida de Jesús a los ojos de una persona con una profunda fe. Entre otras cosas, también podemos hacer un pequeñito... es que me hizo recordar lo que hablaba usted, el tema de yo soy líder. Él nunca se planteó así, tiene toda la razón, y fue como el ejemplo. Es increíble lo que el ejemplo puede hacer, porque le llamó la atención de las personas y quisieron seguir su ejemplo, entre otras cosas. Exacto. Hay una parte de la florecilla de San Francisco que me recordaba de que él pasaba mucho tiempo sin comer, entre otras cosas, pero los hermanos no aguantaban ese ritmo, ese training. Y bueno, dijo, hermano, tú tienes que comer, y les dio pan a uno de los hermanos, entre otras cosas. O sea, él se implantaba estas normas personales, pero nunca obligaba a otros a seguirlo. Pero lo seguían igual, se dan cuenta, el ejemplo es importante. Yo diría ahí 2 cosas, y esto también es sorprendente. Cuando muere San Francisco, el año 1226, él muere no siendo ministro general de la orden. El ministro general, podríamos decirlo así en palabras más sencillas, es el mandamás. Y Francisco, siendo el fundador de la orden de los hermanos menores, había dejado ese servicio y era un hermano más. Para decirte esto, que Francisco es un líder totalmente atípico. Porque alguien que se sabe líder diría, yo muero con las botas puestas. Esto lo creé yo soy el referente. Francisco da un paso al costado, estando vivo, y los hermanos eligen a otro que sea el líder. Pero porque Francisco hace ese ejercicio de decir, esta obra no es mía, esta obra es de Dios. Entonces eso es sumamente importante, el modo de liderar que tiene Francisco. Y lo segundo es que Francisco es sumamente humano, porque él en su testamento, un texto muy bello, escrito por él, dice, el Señor me pidió a mí, el hermano Francisco, hacer penitencia. Y la penitencia hay que entenderla como conversión. Entonces, esa concepción la tiene clarita Francisco. Cuando él hace penitencia, no quiere que todo el resto haga penitencia. Lo que él pretende es que cada uno busque cuál es la voluntad de Dios para mi vida. A mí el Señor me pide hacer penitencia. Nos podríamos preguntar nosotros, ¿qué es lo que te pide a ti? ¿Qué es lo que me pide a mí? Por eso le permite a un hermano en Cuaresma
en Cuaresma, que se supone que es un tiempo fuerte de penitencia, les dice, ojo, el hermano estaba llorando por ahí porque tenía hambre, y Francisco se da cuenta, ¿y qué hace Francisco? Trae comida y hace que todos coman, incluso él. ¿Para que no se sienta mal? Para que no se sienta mal. O sea, un santo tremendamente humano. Y empático también. Sumamente Totalmente empático. Porque él tiene clara conciencia que el Señor le pide a él. ¿Qué es lo que te pide a ti? Sería una pregunta abierta que todos los que estamos viendo y escuchando este programa lo podíamos responder. ¿Qué es lo que te pide a ti? Porque Francisco tenía clarito lo que le pedía a él. La hermana Clara también lo empezó a mirar, a seguir. Este loco, primero loco, pero después también hay una orden, entre otros, que eran amigos, entre otras cosas, y bueno, ella cambió su vida también. Absolutamente. Santa Clara, como se dice, detrás de un hombre hay una gran mujer. Una gran mujer. En San Francisco es Santa Clara, una fiel seguidora también del Señor, pero al estilo de San Francisco, que supo dejar todo, ella era noble, supo dejarlo todo para vivir también en la periferia de la ciudad, con otras mujeres que la seguían, viviendo en absoluta pobreza. Santa Clara le pide al Papa que le dé un decreto en donde Santa Clara posee el privilegio de la pobreza. Privilegio de la pobreza. Eso en nuestra época suena muy extraño. Hasta hoy. Hasta hoy suena Exacto. Y todos los monasterios de monjas clarisas tienen el privilegio de la pobreza. Esto significa que no tienen nada propio a su nombre. Así como legalmente hablando, esto es del monasterio, no. Nada propio. Solo viven en el fondo de la caridad y de la generosidad tremendamente de Dios. Mañana es San Francisco, se celebra una vez más este santo. ¿Cómo lo van a celebrar ustedes? Bueno, tenemos bastantes cosas, de las cuales una de las cosas... Para que invitemos a la gente que está viendo. Una de las cosas más bonitas que tiene esta fecha es que sabemos que las personas tienen una gran sensibilidad por la creación y en este último tiempo se ha notado muchísimo. Y bueno, el domingo primero se han bendecido algunos animalitos, algunas plantitas también, para agradecer al buen Señor, porque en ellos también vemos imagen de Dios. Posteriormente también se va a hacer el día 4. Y bueno, el 3 de octubre, previo a la fiesta de San Francisco, nosotros vamos a celebrar la liturgia del tránsito. Tránsito se refiere a la Pascua o al paso de la muerte a la vida eterna. Y Francisco de Asís nos muestra una bonita forma de morir. Creo que con pocas personas yo he escuchado esto de morir, pero tan agradecido de la vida. La hermana muerte. De la hermana muerte. Entonces, en el tránsito vamos a contemplar este recibimiento de decir, gracias por esta linda vida y gracias por recibirme, Señor, en tu santo reino. Porque voy a ser testigo de la resurrección que me prometiste por medio de Jesús. Y bueno, también previo a esta fiesta hemos tenido una bonita novena que se ha mantenido también la usanza de acá de Chiloé, y que también eso ha sido una de las cosas que a mí me ha impresionado muchísimo, como también el canto popular de las devociones de aquí de Chiloé se van manifestando también en nuestra espiritualidad franciscana durante estos días de novena. Qué importante. Entonces, la misa de mañana 4 es a las 7:30. 19:30 horas. 19:30 horas, que es la misa central. Dígame. Y a las 6 de la tarde se bendecirán nuevamente los animalitos, los que quieran llevar, o plantas, los que quieran llevar. El mismo 4. El mismo 4 en la casa pastoral. 18 horas. 18 horas. A las 6 de la tarde en la casa pastoral, los que están viendo en este día pueden llevar sus animalitos para que puedan bendecirlos los hermanos. Quiero agradecer su tiempo, pasó así de rápido, hablamos, pero parece que hablamos nada, pero hablamos harto. Quiero agradecer al padre José Manuel Hernández, quien es párroco de la Iglesia Apóstol Santiago, de la Comunidad Franciscana, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y al hermano Pablo Rojas, que ha estado con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Quienes conversaron con nosotros sobre la vida franciscana, la importancia, cómo se han desarrollado acá, cómo es la vida específicamente en la parroquia Apóstol
Santiago. Así que están todos cordialmente invitados, por supuesto, para este día 4, y también alguien que está viendo que quiera formar parte de las agrupaciones de las cuales se nombró, también puede ir a hacer las consultas debidas. Nos vamos. Esto ha sido Voces Comunitarias. Todas las voces de la sociedad de Castro están aquí. Será hasta la próxima. Muchas gracias.